Buenos días, hermanos. ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy? Amén. Mi abuelita sabía cantar un himno que decía, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, decía ella. Ella decía que a pesar de que podemos estar pasando por diferentes situaciones en nuestras vidas, siempre tenemos que dar gracias y alabar a Dios, ¿sí? Porque mientras vivamos en este mundo, pues siempre vamos a tener dificultades. Como le decía ayer cuando estábamos en la reunión de orando ayer donde la hermanita Magdalena, yo le decía que Dios no nos creó para sufrir. Dios no nos creó para sufrir. Ese no fue el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios nos creó para que viviéramos con Él, y es más, nos proporcionó todo lo que necesitábamos. En el huerto del Edén había todo. Mire, yo paso trabajo, casi todos los días paso mucho trabajo porque después que yo rebajé, a mí me da mucho frío. Y de paso, yo vivía en Venezuela, pues, y en Venezuela la temperatura puede llegar hasta cuando hace mucho calor. En Barquisimeto, creo que 32 grados, no sé, sí, 32 grados. Cuando hace frío ya en la noche puede bajar la temperatura, no sé, a 20, 21, 22, creo que por ahí, ¿no? Y eso es frío para uno, ¿no? ¿Verdad? Aquí 22 hacia el mediodía. Entonces paso trabajo casi todos los días porque cuando me levanto en la mañana, yo estoy frío. Usted me toca las manos todo el tiempo y yo todo el tiempo cargo mis manos muy frías. Mi esposita me dice, eres agua, me dice. Eres agua, me dice. Y es tanto el frío algunas veces que me da, que yo me pongo igual el suéter, algunas veces mi esposita me regaló una pijama buscando soluciones, ¿no? La pijama es así como, no sé, de ese material con que hacen los peluches, creo que. ¿Cómo se llama ese material? Venden por ahí de esos de Huitizal. Esas cosas, esas pijamitas así, ¿no? ¿Pijamas peluches? Pijamas peluches. Bueno, me regalaron una pijama de esas y aún así, nada. Estoy un poquito más calientico, pero no, eso es terrible, ¿va? Entonces en la mañana cuando me levanto, me levanto con bastante frío, a pesar de que me ponga lo que me pongo medias, lo que sea. Bueno, es una lucha, pero yo me pongo a pensar cómo sería en el huerto del Edén. Ese es mi punto, ¿no? Yo aquí paso frío. Y a lo mejor si usted vive en otro país o vive en Venezuela, en Maracaibo, por ejemplo, usted va a pasar calor. Imagínense. En Maracaibo puede llegar la temperatura a 40, 42 grados. Imagínense. Y creo que cuidado si no más. No estoy seguro porque yo he ido a Maracaibo 2 veces en mi vida y las veces que entraba en el aire acondicionado con el carro, llegaba a una casa donde tenía aire y salía otra vez. Pero, o sea, no sé si existirá un país en este globo terráqueo, tal vez John, que se la pasa investigando tantas cosas por ahí, que tenga la temperatura ideal para uno. Grecia. ¿Tiene buena temperatura? Ni muy caliente ni muy frío. De hecho, van muchos turistas ahora. Entonces solo me falta el pasaje, ya sé griego, entonces solo me falta el pasaje, ¿verdad? Entonces fíjense que en el huerto del Edén Dios nos colocó y nos coloca, ¿cómo? En un lugar muy chévere. Había todo, temperatura ideal, yo no iba a sufrir de calor ahí ni de frío. Había comida,
El hombre tenía que trabajar por las cosas que había en el huerto. Sí, él tenía que estar pendiente, pero la tierra iba a producir sus frutos naturalmente. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Recoger. A lo mejor abonar de vez en cuando, mover un poquito la tierra para que las maticas, no sé, siguieran dando su fruto como era, ¿no? Pero no era mayor cosa, pues, lo que tenía que hacer Adán, estar pendiente de los animales, que no se pelearan unos con el otro. O sea, ese era el trabajo de Adán. ¿Sí o no? Pero cuando el pecado entra al mundo, entra y nos quita, nos roba prácticamente todo. Todo nos roba: la felicidad, la tranquilidad, la salud. Las enfermedades vienen por culpa del pecado, no vienen de parte de Dios. Yo prediqué hace unos domingos atrás sobre Bartimeo y le decía: ¿acaso Dios quiere vernos enfermos o sufriendo? No, Dios no nos quiere ver enfermos y sufriendo. Nunca fue el propósito y la voluntad de Dios hacerlo. Entonces uno empieza a pensar: ¿cuál será el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Uno empieza a pensar: ¿cuál será ese propósito? ¿Cómo sé que Dios me está guiando? ¿Verdad? Porque sabemos que, bueno, cuando el enemigo entra al huerto del Edén, pues perdemos todos sus privilegios, ¿sí o no? Dios le dice a Adán y le dice a Eva: bueno, tú vas a parir con dolor. Y no es que no iba a sentir algún tipo de dolor la mujer cuando iba a dar a luz, pero, o sea, le dice: se aumentarán tus dolores en la preñez, le dice. Esa era la consecuencia, no fue un castigo. La gente dice: no, es que Dios la castigó con dolor. No, yo ya he explicado eso en otras prédicas, ¿sí? Si quiere escuchar la explicación, busque en YouTube y busque la prédica donde explico eso para no volver a repetir. Pero, o sea, no fue el propósito de Dios castigarla con eso. Ni tampoco fue el propósito de Dios castigar a Adán con trabajo, porque ya vimos que sí tenía trabajo. El problema es que ahora todo iba a ser peor. Ya la tierra no iba a dar su fruto, ya la tierra tenía que ser labrada. O sea, todo iba a estar peor, diferente, más difícil. O sea, le aumentó el level, ¿no? Los que han jugado videojuegos, los jóvenes me deben entender. Porque el que juega videojuegos, uno sabe que uno le aumentan el level a medida que uno va avanzando en los juegos, ¿no? Uno por lo general pasa el juego en normal primero. Después, cuando uno lo pasa, uno dice: yo quiero volverlo a pasar, pero ahora lo voy a pasar en hard, ¿no? Y ahí se mete uno en hard para pasar el juego. Bueno, nosotros nos aumentaron el nivel cuando cometió Adán y Eva el pecado. ¿Sí o no? La dificultad. Ahora, la pregunta que está aquí en pantalla: ¿cómo sé que Dios me está guiando hoy en día? Porque estamos hablando de toda esta situación que hoy en día vivimos. Pero ¿cómo sé que Dios me está guiando? Porque algunas veces creo que hemos querido que Dios nos muestre todo el camino, ¿verdad que sí? ¿Quién no ha querido que Dios te diga: bueno, cuál va a ser tu futuro, cuál va a ser tu vida? No, bueno, creo que ese ha sido uno de los males del ser humano, siempre quiere saber, ¿verdad? A mí me gustaba mucho cuando estaba chiquito los comiquitas, ¿no? Y los que tienen a lo mejor mi edad, o a lo mejor un poquito más de mi edad, no sé si los jóvenes creo que no lo conocen, ¿no? Pero había una comiquita que se llamaban los Thundercats, así dijeron. Ya usted por aquí, Belén, ya me aprobó ya que sí se puede, sí la conoce, ¿no? Y yo me acuerdo que este señor era un felino cósmico, venía de un planeta que se llama Thundera, ¿no? Así se pronuncia eso, Thundera, creo que era la pronunciación. Y él tenía una espada.
Y él ponía, en la espada tenía dos huequitos, y él ponía su espada aquí, él decía, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente, decía él. Y él veía los peligros, veía todo, o sea, ¿y cuántos de nosotros no desearíamos a lo mejor tener una espada como esa? ¿Sí o no? Y muchas veces nosotros quisiéramos, ¿verdad? Como tenemos un Dios que nos está guiando, nosotros muchas veces quisiéramos que Dios nos mostrara todo ese camino. O sea, yo quiero saber, o sea, Dios, ese camino, o sea, yo quiero saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? A mí me gusta mucho jugar videojuegos, como les dije. Mario Bros. Era mi juego favorito de pequeño. Yo no sé cuántas veces me pasé yo ese Mario Bros. Y mi hijo se ríe porque en estos días compramos uno de esos para que jugáramos. Y yo me meto, yo me coleo. Así uno se colea. No sé cómo le dice aquí, toma atajo. Yo me salto los mundos, me voy por el 3.1, me salto al 4, saco 1000 vidas en la zona 4, vidas infinitas, no, y me salto al mundo final ya, pelear con Bubba, no, hago desastre yo con ese juego. Y mi hijo me dice, pero papá, ¿cómo sabías tú todo eso? Si en ese tiempo no había YouTube. Hoy en día, si tú quieres saber qué te espera en un juego, ¿qué hace? Los que hacen trampa, no, porque el que juega, no quiere saber nada de lo que viene. El que quiere jugar realmente el juego. Pero hay gente que hace trampa, hay gente que dice, no, yo quiero ver qué viene. Entonces ven alguien que ya jugó por YouTube, entonces ya más o menos saben qué hacer. A nosotros no nos tocó eso. A nosotros no nos tocó eso. ¿Verdad que no, Edrey? Nada, eso no tenía que, mire, puro memoria, recordar dónde me caí, quién me salió, cómo. Y sí, y ahora me tocaba memorizar, era mucha memoria, ¿verdad? Habían juegos que te retrocedían al principio. Yo estaba jugando un juego ahorita, bueno, ya lo pasó. Que el muñequito, si tú pierdes, te devuelven al principio. Yo me puse a jugarlo y me frustré. Imagínense, me frustré. Es parecido a Mario Bros, pero con más dificultades, más cosas, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Hollow Knight, creo que se llama el juego. Increíble. Yo me puse a jugarlo y no, hasta aquí llegué yo. Pero el punto es que uno, ¿qué hace? Uno quiere ver el camino, ¿no? ¿O no? ¿O quién no quiere ver el camino completo? Si usted tuviera una esferita ahí mágica en su casa, no le preguntaría todos los días, esferita, dime qué me toca mañana. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se ríen para ustedes. Todos queremos saber el futuro. Y muchas veces queremos que Dios nos cuente ese futuro. Pero Dios no trabaja de esa manera. ¿Ustedes sabían que Dios no trabaja así? Dios sí conoce el futuro, por ende lo conoce. Él sabe todo lo que le espera, lo que no le espera, los caminos que usted puede tomar. ¿Han visto la película de los Avengers, el Doctor Strange? Se sienta en una piedra por allá cuando está peleando con Thanos. Si no la ha visto, véala, es buena. Y entonces él está agarrando aquí su gema del infinito que controla el tiempo, una gema verde, y se sienta por allá en una piedra a meditar. ¿Y qué está haciendo él? Él está haciendo el poder que toda mujer tiene. Usted sabe que las mujeres tienen un poder que los varones no tenemos. Las mujeres pueden ver más allá de lo evidente, ¿sí? ¿Sí sabían ustedes eso? Por eso es que cuando una mujer viene a un hombre y le pregunta algo, ella no quiere que usted le dé una respuesta. ¿Usted sabía eso? A los varones le estoy hablando, las mujeres ya saben lo que yo les voy a decir. ¿Sí o no? Ella no quiere, ella simplemente quiere que usted escuche. No, pero usted está en su cabeza buscando una respuesta. No, hermano. No haga eso. Cuando su esposita o su pareja llegue a usted y le venga con algo, mire, ella ya estudió todos los posibles mundos y multiversos que puedan existir antes de ya venir a consultárselo usted.
¿Sí o no, verdad, hermano? Se está riendo la hermana ahí solita. No se ríe, va a echar el cuento, hermano. ¿Ah? Muchas veces me preguntan, ¿cómo será esto? ¿O cómo hago esto? Y de una vez voy al punto y él se queda, ¿cómo sabe? O sea, ¿quién te lo dijo? O sea, ya uno... Sí, las hermanitas ya ustedes saben. Es un poder que Dios les dio. Una vez que cuando uno está chiquito, ¿qué hace? Hijo, no te baja, ¡pum! Se cayó. La mamá ya sabía que se iba a caer. ¿Sí o no? Sí, dice hermana Soy, lo afirma todavía, ¿no? Es que uno se les advierte, si no vaya por ahí. Entonces cuando el doctor Strange se sienta allí a meditar, él tiene ese superpoder, pero le usa una piedra, ¿no? Y muchas veces nosotros quisiéramos hacer eso. Ahora, Dios está trabajando en nuestras vidas, dice Hechos capítulo 8, de una manera muy diferente. ¿Sí? De una manera muy, pero muy diferente. Vayan buscando ahí Hechos poco a poco, mientras yo sigo aquí hablando un poquito. Dios trabaja en nuestras vidas de una manera muy, pero muy diferente. Dios sí conoce, Dios sí sabe, Dios no necesita la gema de tiempo para saberlo todo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Hechos 8, 26 al 40 nos habla de Felipe y el eunuco. Y yo hoy no voy a hablar del eunuco, porque siempre que predicamos, ¿de quién hablamos? De cómo el eunuco se arrepintió. No, yo hoy no quiero hablar del eunuco. No, ya el eunuco no sabemos ese cuento una y otra vez. Quiero hablar de Felipe. Porque Felipe nos muestra algo que muchas veces nosotros pasamos por encima, ¿no? En Hechos 26 al 40. Hechos 8, 26 al 40. Y la enseñanza de esta mañana tiene como título: Dios tiene un propósito para tu vida y te guía cada paso. Eso dice la palabra de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida y te guía en cada paso. Fíjate, una de las cosas que Dios hace es guiarte. Dios te guía. Preste atención, esto va a ser muy rápido. Uno, Dios te guía. Hechos 8:26. Felipe y el eunuco. Un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Le dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Mire, esto sucede antes de que Felipe tuviera un encuentro con el eunuco. Una vez se lee la historia y uno no se fija en los detalles, ¿verdad que no? El eunuco estaba en un lugar, venía de Jerusalén, dice la palabra de Dios, de adorar. Entonces fíjate el cuadro, ¿no? El título de la Biblia dice Felipe el etíope. Pero yo quiero que te pongan los zapatos de Felipe. Felipe está caminando y de repente el Espíritu le dice a Felipe: Felipe, ven acá, ponte en marcha hacia el sur. Y yo me imagino que Felipe dijo: bueno, ¿y qué voy a hacer yo al sur? No sé, a lo mejor Felipe iba para otro lado. ¿Sí o no? ¿Todos se han puesto a pensar eso? A lo mejor Felipe iba hacia el norte. Pero el Espíritu le dice a Felipe: mira, Felipe, ve hacia el sur, por el camino del desierto. De paso le da la dirección. ¿Cómo que el Espíritu Santo hoy en día te mande la dirección en GPS? Por Google Maps. Ok. Pero fíjate bien, ¿qué le dice? Ponte en marcha por el camino
del desierto a que vas de Jerusalén a Gaza. O sea, le da la ubicación. Pero yo quiero que pensemos por un momento, ¿cómo nos guía el Señor? ¿De qué manera Dios nos guía? Felipe no conoce al etíope, pero Dios sí conocía el corazón del etíope. Y le dice a Felipe, mira, necesito un favor. Ve al sur, ahí está la ubicación. Quiero que vaya a la calle que está por allá camino al desierto, que cruza con la que va camino a Gaza. Por favor, ve hasta allá. ¿Sí? Y la pregunta entonces, si Dios no me da todas las respuestas, porque estamos hablando de que muchas veces queremos conocer las respuestas de Dios. Pero muchas veces no nos va a dar Dios todas las respuestas. Toma, ¿sí o no? Queremos un mapa, como ya les dije, una bolita de cristal. Dios suele darnos muchas veces una brújula, que muchas veces no la conocemos o no sabemos cuál es, pero sí nos da una brújula. ¿Que sí sabe qué es una brújula? Hoy en día casi no se usa, ¿no? Pero una brújula es esa cosita que giraba antes para indicarte hacia dónde iba, hacia el norte, sur, este, oeste. ¿Todavía? Sí. Ok, y entonces fíjate que pero Dios sí nos da a nosotros una brújula. Sí, ciérrala, hermanito, por favor. Gracias, hermanito. Pero fíjate, la obediencia muchas veces precede al entendimiento. Oído con esta palabra. La obediencia muchas veces precede al entendimiento. Porque, vuelvo y repito, o sea, Felipe va por el camino y Dios lo detiene y le dice, ve al sur. Ve al sur. Ve por el camino del desierto que va a Gaza. Y Felipe no discute con el Señor. Felipe dice, bueno, está bien, me voy. Se fue Felipe, ¿no? ¿Quién creen ustedes muchas veces que será Felipe en esta historia? Muchas veces de Felipe somos nosotros. Tal vez Dios quiere guiarte en alguna etapa o punto de tu vida para que conozcas a un etíope. ¿Sí o no? A mí me ha pasado muchas veces. Yo creo que el hermano Edrey le ha pasado muchas veces también. Dios nos guía. Dios nos pide, muévete de este lugar a otro. Y nosotros nos movemos. Entonces, si Dios no nos da todas las respuestas, ¿verdad? Es por alguna razón que tiene en nuestras vidas. Dios ya está trabajando de alguna manera, ¿o no? Porque si vemos a Felipe, o sea, todavía no conoce el etíope, pero Dios estaba ya obrando. Ya porque ya que usted conoció la historia, porque ya la leyó en Hechos 8. ¿Sí o no? Pero si usted no hubiese leído la historia, usted se hubiese preguntado, ¿para qué mandó Dios a Felipe para allá? O sea, ¿qué razón tenía Dios de enviarlo? Porque muchas veces uno cree que Dios va a forzar a X persona a cambiar su rumbo, su camino. Pero Dios no va a forzar porque existe el libre albedrío. Ahora, lo que sí puede hacer Dios es usar a las personas que Él ha llamado como sus hijos y que ya se han puesto en sus manos, oído con esto, ¿no? Para poder llevarle o traer ese mensaje a otra persona, llevarle ese mensaje a otra persona. Esa es la palabra de Dios. ¿Qué piensan, hermano? Vamos a leer aquí primero. Donde tú todavía no has llegado, ¿quién está llegando? Dios llega. Hechos capítulo 8, el 27 y el 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Felipe emprendió el viaje. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, ve.
¿Sí? Y yo le subrayé algunas cositas aquí. ¿Qué dice? Encontró. ¿Por qué encontró? ¿Por casualidad? ¿Verdad que no fue casualidad? ¿Quién lo había enviado? Señor. Ya Dios le dijo, mire, ve. Ahora fíjate, en el viaje de regreso, ¿quién? El etíope. Ya Dios sabía, no, este va a venir por este camino. Y yo necesito que Felipe, encuéntralo en el camino. Necesito que lo encuentres en el camino. Fíjese, y venía leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ok. Fíjate bien. Había una necesidad en quién. ¿En quién había una necesidad? En el etíope. Dios conocía esa necesidad. Claro. La hermana se ríe. Me está acordando una historia mía. Cuando yo llegué aquí a Venezuela, yo antes de venirme, mi sobrino me propuso, pues. Y yo le dije, bueno, déjame visitarlo, pedirle a Dios que, y le dije, Señor, si no es si mi viaje no es de tu agrado, ciérrame puertas, ciérrame todo para yo no irme. Y eso fue una decisión de, digamos, de 15 días. En 15 días yo, ciérrame puertas, ciérrame todo, que yo no me pueda ir del país. Y si es de yo irme, ábrame puertas, pues ábrame todo. Y así fue. Ya en 15 días yo estaba aquí. El propósito era que él llegara al camino del Señor y por supuesto hacer sus cosas, porque sí llegué aquí a trabajar y todo lo demás, pero el propósito era que el mi esposa llegara a los caminos del Señor. Claro, en él. usted es una hija de Dios. Amén. El hermano René todavía no conocía a Dios. No. Y mira cómo Dios trabajó. Amén. Por eso me estoy acordando. Claro, cada uno de nosotros tiene una historia como la del etíope. Sí. Cada uno de nosotros, si usted se podía pensar, tiene una historia como la del etíope. Tal vez usted estaba en su casa ese día que alguien le tocó la puerta o alguien le invitó a estudiar la palabra o alguien llegó, le dijo, mira, hay un hermano que quiere estudiar contigo. Hoy en día usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, porque Dios conocía su corazón y ¿qué hizo? Llevó a alguien a su casa. ¿Usted cree que eso fue casualidad? Si yo leo la historia del etíope, no es una casualidad. Dios conoce. Fíjate lo que dice. El etíope venía sentado en el carro leyendo y le dijo, mira, yo no entiendo, o sea, si alguien no me lo explica, ¿cómo voy a entenderlo? Así que le invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Y le enseñó. Mientras tú caminas, mientras yo camino, hermanos, Dios ya está preparando ¿qué? Personas, corazones, oportunidades, respuestas. Mientras nosotros, hermanos, estamos caminando y alguna vez uno está, oye, Señor, o sea, ¿qué quieres tú de mi vida? Señor, quiero tener la gemita del Doctor Strange para saber qué va a pasar en el futuro. Dios ya está preparando todo. El hermano Edrey decía ayer en la reunión, hay que orar. Claro que tenemos que orar. Porque si nosotros no oramos, o sea, Dios aunque conoce nuestro corazón y conoce las intenciones del corazón, Dios no va a obrar en tu vida porque Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero. El etíope tenía necesidad. Por eso Dios le envía a Felipe. Pero no le obligó. Lo acercó al carro. ¿Sí se dan cuenta? Y Felipe le dice, epa, ¿qué lee? Venía leyendo Isaías 53. No dice la palabra, pero eso era lo que venía leyendo. Como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y su generación, ¿quién la contará? Eso venía leyendo el etíope.
Y su corazón, ¿qué decía? No entiendo, no entiendo. O sea, ¿qué sucede aquí en esta profecía? ¿De qué está hablando el profeta? Decía el eunuco. Y Felipe estaba ahí, porque Dios le dijo, mira, cuando él se formule la pregunta, tú tienes que estar ahí. Porque yo te estoy enviando y tú le vas a dar la respuesta que yo te puse a ti en tu corazón para dársela. Yo sé que tú puedes hacerlo, porque yo sé que ese es tu trabajo. Felipe era un evangelista. Dios va a preparar personas, corazones, oportunidades, respuestas. Y si Dios ya está haciendo algo que tú todavía no puedes ver, y tú sigues dándole vueltas a la cabeza, algunas veces sufrimos, como dije al principio, ¿no? Pero Dios tal vez está trabajando de alguna manera. Y yo creo que ese tal vez para mí es porque no lo sé. Para Dios es seguro. Dios está trabajando. Dios está trabajando. Fíjate el pasaje que leía el hermano Edrey ahorita en la cena. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no le dijera voy a ir a preparar morada para ustedes. Ese pasaje tiene un contexto histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una persona se casaba, él llevaba a su esposa a la tribu de su padre. Pues eso tiene un contexto histórico. Y esa muchacha que se iba a casar con ese muchacho, ella tenía que adaptarse a vivir con esa nueva tribu. Pero en la casa de su padre muchas moradas había. ¿Por qué? Porque era una tribu. Habían clanes dentro de la tribu. Entonces el novio, ¿usted sabe lo que tenía que hacer el novio? Prepararle morada dentro de la tribu. Eso tiene un contexto, es muy bonito el contexto histórico de ese pasaje, me encanta. Porque cuando Dios nos dice que nos viene a buscar y fue a preparar morada, Él está haciendo lo que hizo un esposo cuando va a llevar a su esposa a vivir con Él. Él fue a prepararnos una morada porque la iglesia es su esposa, nosotros somos su esposa. Es hermoso, otro día les predico de eso. Pero el contexto es increíble. O sea, Dios ya está preparando, Dios ya sabe cuál es la necesidad que usted va a presentar más adelante. Dios lo está haciendo, Dios está trabajando. Sí, nosotros nos desesperamos, pero ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Guiando a los que permanecen sensibles. Porque muchas veces nos negamos a eso. Fíjate que el eunuco, ¿qué sucedía? Estaba sensible. ¿O no estaba sensible el eunuco? Claro. Estaba sensible a la palabra de Dios. Venía leyendo, venía de adorar. Eso dice la palabra, ¿o no? Y cuando Felipe se acerca al carruaje, ya él estaba de a toque. Entonces Dios está trabajando, Dios está buscando la manera de enseñarte, de guiarte. Hechos 8:29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ya ese está listo, ya ese está listo. Ya él viene de adorar, él ya tiene la necesidad, él tiene un corazón sensible. Ahora necesito simplemente que tú lo termines de encaminar como algún día alguien te encaminó a ti. Lo más hermoso de todo esto es que Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Por eso es que la prédica de hoy tiene como nombre, no, Dios tiene un propósito. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene en cada uno de ustedes y en las cosas que suceden en nuestras vidas. Ya empezó, ya Dios empezó a trabajar. Ahora hay que ver qué va a pasar, porque ese propósito comienza y yo puedo verlo. Algunas veces no lo veo tan rápido,
Porque Dios no, vuelvo y repito, no te va a forzar a hacer algo que tú no quieres hacer. ¿Forzó a Felipe, al eunuco? No. O sea, el eunuco tenía un corazón sensible en ese momento. ¿Por qué no? Porque no se le presentó Felipe antes de ir a Jerusalén a adorar. ¿Ustedes se han preguntado? Se le presentó después de venir a adorar y venía leyendo en el momento preciso. Y Felipe le dice, epa, ¿entiendes lo que lee? Justo. En el momento donde el Espíritu Santo le dijo, mira, acércate, mira, ahora. Mire, yo la tía de mi esposa, la tía Meche, le digo tía Meche porque mi suegro la conoció. Yo tenía mucho tiempo, mi esposita me la presentó cuando éramos novios. Un día, creo que se fueron ustedes de viaje para Galápagos, creo que así fue la historia, no lo sé muy bien. Pero lo cierto fue que Sari se tuvo que quedar con la tía Meche unos días, para no quedarse sola. Así es la historia, ¿verdad, Sari? Y yo era novio. Y el Señor me dijo como Felipe, acércate a esa casa, no por tu novia, ¿verdad? Sino porque Dios te dio un propósito. Yo conocí a la tía de mi esposa en ese lugar. Ella perteneció a una denominación, tenía, 40 y algo de años siendo de esta denominación. Y cuando la conocí, miré una señora muy entregada a las cosas del Señor, muy entregada a las cosas de Dios, en serio, muy entregada. Pero yo por lo general, yo nunca abordo a nadie si la persona no abre su corazón. O sea, yo nunca le voy a decir, mira, ven acá que te voy a predicar porque tú eres un pecador, arrepiente. No, yo no hago eso. No hago eso. Yo siempre espero que la persona me diga algo. O sea, que me diga, mira, no entiendo, quiero que me expliques tal cosa. No, siempre lo hago. El pastor de la Iglesia de Cristo en Kibor, ahorita sigo con la historia de la tía Michi. Cuando lo conocí, él se me escondía y se metía en el cuarto. Hermano Juan, si está viendo la prédica, siempre ve mis prédicas. Usted, estoy hablando de usted. Se escondía, para el cuarto se metía. Un día yo llego a su casa y lo consigo en el garaje arreglando el carro. Y él no le dio tiempo de correr. Y yo llego al garaje, la esposa me dice, pase, hermano, y me meto. Y yo veo que él está haciendo su cosa y yo me paro ahí y me pongo a ver qué está haciendo. Mira, tenía sonido y me puse a hablarle del reproductor que tenía un Pioneer en su carro y la cuestión, el sonido le gustaba, la música, a mí también. Me tomé un jugo que la esposa me brindó. Sí, los famosos jugos de la hermana Magilde. Y entonces agarré y me fui. Y el hermano le pregunta a la esposa cuando yo me voy, ¿por qué el pastor no me predicó? Y la hermana le dice, porque si tú no le vas a preguntar, ya ellos me conocen, ya saben, estábamos empezando inclusive la iglesia de ese tiempo, pero ya me conocían. Si tú no le preguntas al hermano Joan, él no va a invadir lo que tú no preguntes. ¿En serio? La segunda vez que yo fui, él no se escondió, él me atendió. Y cuando yo estoy sentado en la sala, conversaba con la esposa y con él ahí un rato, no hablé nada de la palabra de Dios. En serio, no hablé nada de la palabra de Dios. Chao, Dios me lo bendiga, me tomé un café que me brindó, me fui. Y él volvió a preguntar, ¿por qué no me dijo nada el pastor? Dijo. Y es que tú quieres que te diga algo. No, pero es que debería haberme dicho algo. Y ella le dijo, si tú no preguntas, él no te va a decir nada.
Fue a mi casa por unas copias y ese día preguntó. Y dije, ay Dios, te va a pesar. Le pesó, hoy en día es el pastor de la iglesia. ¿Sí? Hoy en día es el pastor de la iglesia, uno de los pastores de la iglesia. La tía Miche, Dios me lleva a ese lugar, ese día la conocí. Mire, yo duré orando por ella como 3 años. Como 3 años. Porque yo decía, esta señora merece conocer la verdad. Está en una denominación que creía, amaba a Dios, quería a Dios, pero estaba en una denominación que no le estaba enseñando la verdad. Era la realidad. Pero no podía invadirle. ¿Cómo le decía? Mire, usted está en una religión falsa. No, me cerraba la puerta en la cara. ¿Sí o no? Entonces yo duré 3 años orando por ella. Y mi esposita ya nos casamos, nos fuimos a Venezuela. No la vi por un buen rato. Un día que regreso, estamos en la cocina picando un chancho. Porque nos invitaron a comer chancho frito, fritada, ¿no? Y como a mí me encanta la fritada, pues mi suegra compró una pata de chancho ahí. Vamos a hacer fritada, dijo. Y yo me pongo en la cocina a picar con la tía Meche la patica de chancho. Y ella empieza a preguntar. Y le digo, ya para qué preguntó, digo yo por dentro. Si preguntó, bueno, ya téngase las consecuencias. Empezamos a estudiar ahí parado. Mira, nota, la palabra de Dios dice esto, papá. Ella preguntaba y yo respondía. Como el eunuco, ¿no? Pero explícame, no entiendo. Lo mismo, igual, el mismo patrón. Esa noche ella me dice, yo me quiero bautizar. Tengo muchos años engañada, no me enseñaron la verdad. 9:30 de la noche le bauticé en la Colón, allá en el otro local de la iglesia de Cristo. Llamé al guardia, hágame un favor, caliénteme el agua. En ese tiempo no habían tantas normas por no entrar allá, ahorita hay muchas. Y me dijo, tranquilo, yo te la pongo a calentar, me dijo el guardia. Me fui. El agua estaba media templada y la bauticé. Creo que ese mismo día se bautizó mi suegro, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Ese mismo día se bautizó. Él era otro, que cada vez que le predicaba se paraba para bautizarse y se revolvía, se arrepentía de haberse arrepentido, decía, a mí nadie me va a obligar, y se volvía a meter para el cuarto. ¿Verdad, señor Fausto? Y ese día yo no iba a bautizarlo a él, le prediqué a ella. Y él después dice, yo me quiero bautizar también, dice. Y yo me quedo así, bueno, caminé para darle de una vez y lo bauticé de una vez. ¿Verdad? Después le pregunté, ¿por qué tomó esa decisión? Y él me dice, creo que eso fue lo que usted me dijo, porque si ella que tenía tantos años en otra denominación, engañada y entendió la verdad, cuanto más yo, algo así creo que fue lo que me dijo, ¿no? Y se bautizó y aquí está, mire mi suegro hoy en día diciendo que Dios tiene un propósito con él en haberlo traído para acá. ¿Ah? Entonces, Dios trabaja o no trabaja. Dios está trabajando en tu vida, ahorita está trabajando en tu vida. Pero tú no lo sabes. ¿Qué Felipe tiene preparado por ahí para ti? O María, no sé, Felipe o María, vamos no lo sé, porque muchos de ustedes pueden ser Felipe o María. Fíjate que Felipe comenzó hablando, no comenzó preguntando, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Entiende usted lo que está leyendo? Dios usa personas disponibles más que personas extraordinarias. ¿Sabía usted eso? Hay hermanos que me dicen, hermano, pero es que yo no sé predicar la palabra. No se preocupe, hermano. Si Dios lo quiere usar, Dios lo va a usar. ¿Cómo? No lo sé. Puede ser a través de una reunión como la que la hermanita Magdalena preparó ayer en su casa. Oramos ayer en su casita. Una María. Porque es que no suena muy bien una Felipa, no. Una Felipa ya invitando a sus vecinos, a sus allegados, a su casa para orar. Dios la usó, la está usando. Uno no sabe, hermano, en serio, Dios está trabajando de una manera tan misteriosa y muchas veces uno dice, bueno, pero es que
Hay que ser un Felipe que escucha la voz del Espíritu Santo y Dios me arrebata y me lleva hasta allá. Pero vemos que no. Simplemente Dios te quiere usar. Porque la obediencia que hace, hermano, abre puertas que nunca imaginaste. La obediencia, hermano, abre puertas que usted ni yo nunca hemos imaginado, hermano. Hechos 8:36 al 40. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua, Felipe lo bautizó. Así de simple. 9:30 de la noche, me dice la tía Meche, yo quiero ser bautizada. Bueno, ahí hay agua, allá vamos si quieres. Y fuimos y lo bautizamos, y después se bautiza mi suegro el mismo día. Dios está trabajando. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. ¿Por qué? Ya había hecho lo que había hecho. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. No a Cesarea, mosca ahí. Cesarea es una ciudad, Cesarea es una operación. ¿Sí? Con tilde. Ah, con tilde, sí, por eso. No me dan ni el chiste, hermano. No me dan ni el chiste. ¿Ah? ¿Verdad? Ahí está. ¿Predicando qué? El evangelio. Bautizando y predicando. Claro. Uno sigue gozoso su camino. Entonces, ¿qué aprendemos, hermano? Nunca subestimemos un paso de obediencia. Felipe solo obedeció y Dios hizo el resto, hermano. ¿O no? Usted solamente, ¿qué tiene que hacer, hermano? En estos procesos o en estos propósitos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Haga el trabajo. Yo algunas veces voy sentado en el bus y veo personas cabizbajas y algunas veces me provoca decirle: ¿qué te pasa? Hay un Dios amoroso que te está esperando. Algunas veces vamos caminando y mi esposa saca un volante de algún lugar, que no sé ni de dónde lo saca, pero ella siempre carga uno por ahí, la guantera, por aquí metió. Aquí hay uno, dármele un volante. Uno no sabe si esa persona está esperando un volante. Un hermano dice: los volantes no sirven para nada, dice. Bueno, de vez en cuando dice no. Pero, o sea, está bien, a lo mejor es papel que se va. Porque se ve que cuando uno va por allá a los centros comerciales, le dan a uno volanticos y uno ¿qué hace? A la basura. Pero usted no sabe si 10 de esos volantes que usted reparte, uno es para esa persona que está buscando, tiene un corazón sensible. Uno pone avisos en el local, no para que, ahí hay una iglesia. No, uno pone avisos en el local porque alguna vez hay gente que pasa y dice: mira, hay una iglesia, yo necesito de Dios, y se mete. A ella le pasó así, dice Belén. ¿A ti te pasa así? Amén, gloria a Dios. A mi gente me ha llamado: mire, ¿a qué hora se reúnen? ¿Pueden orar por mí? Dios tiene un propósito. ¿Qué podría hacer Dios hoy? ¿Qué podría hacer Dios si hoy dieras ese siguiente paso? Te dejo la pregunta, hermano. ¿Qué podría hacer Dios si hoy dieras ese siguiente paso? Dios a lo mejor está esperando que tú hagas eso. Que tú dejes ese paso. ¿Sí? No necesitas conocer todo el camino. No. ¿Por qué? Usted no necesita conocer el camino. Solo necesita confiar ¿en quién? En el que guía. En quien guía. Terminamos con este pasaje.
Proverbios capítulo 3 del 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice allí? Y Él allanará tu senda. ¿Qué significa allanar? Preparar. Podría ser, pero no, va más allá de eso. Él allanará. ¿Qué significa allanar? Llenará, o sea, Allanará, dice ahí, allanar. ¿Ah? entrar. Tiene que ver con reparar, pero no necesariamente solo reparar. Allanamiento de morada. Allanamiento. No, ese es un término legal y no tiene que ver con eso, ¿no? ¿Ustedes han pulido las paredes de su casa? Sí. ¿Qué usan los albañiles, los maestros para pulir esa pared? ¿Ah? Una llana. Porque usted cree que se llama llana. No, llana se llama. Bueno, no sé si aquí en Ecuador se llamará liana. Las lianas son de se guinda Tarzán, que yo sepa, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Liana se llama ese coso de... Liana. Liana. Como dice el hermano René. Así se le dice. Liana. Bueno, en Venezuela se llama llana. Porque llana. ¿Sí? Por ejemplo, viene, como se dice, ¿Ah? Bailejo. Bailejo es otra cosa. Ese es el que usa para chifiar la pared. No, llana, allanar, ¿verdad? Paralizar esa pared. ¿Qué? Dice liana. ¿Aquí se llama liana? Llana. ¿Está en internet como llana o liana? Normalmente se dice Diana, pero creo que es Diana. Creo que el nombre está mal dicho. Yo creo que Ok. lo usaron así para que no se aplique la doble L. Sí. Yo que sabía que liana es donde se guinda Tarzán. Ok, entonces fíjese. Reconócelo en todos tus caminos y Él ¿qué hace? ¿Qué hace Dios? Te va alisando el camino. Te va limpiando el camino, te va puliendo el camino para que tú camines sin tropiezo. Poniendo llano el camino. Claro, ¿se acuerdan del pasaje que dice? Sobre tus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, Dios allana el camino, busca la manera de que tu camino sea un camino más suave. Sí, es verdad, algunas veces uno se quiere meter por el camino más escabroso y le pone más trabajo uno a Dios. Señor, yo voy por aquí. No, por ahí no, por aquí. Pero no, pero Señor, no, pero por allá no. No, pero Señor, y la burra te habla. Tienen que ver la prédica de la burra, está en internet también. ¿Sí? Algunas veces uno le pasa eso. Pero Dios quiere, mira lo que dice, confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Cuando tu inteligencia, yo puedo, yo creo, yo pienso, a mí me parece. Entonces ahí es donde nos metemos en problemas. Nos metemos por esos caminos escabrosos y le ponemos más trabajo al Señor. Amén. Es mi parecer, es mi criterio. Es mi parecer, es mi criterio. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. ¿Sí saben qué dice? Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? ¿Cómo dijo la? Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5 en adelante. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero más adelante en el otro verso dice, desechando pues todo conocimiento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo cada pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí la agarran? Y llevando cautivo, ¿qué dice?
todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, muchas veces mi inteligencia quiere decir, yo hago, yo puedo, a mí me parece, y uno se pone duro, terco, ¿verdad que sí? Pero el Señor te dice, mira, ve al camino, ¿verdad? Ahí te mando la dirección y haz lo que tienes que hacer. Que yo ya tengo la vista completa, yo sé qué es lo que va a suceder, tú simplemente apégate a mis preceptos. Eso es lo que Dios quiere, hermanito, de tu vida hoy. Que aprendas a confiar más en Dios. Que aprendamos a confiar más en Dios. Dios conoce nuestro camino. Y Dios conoce los caminos de las personas que están a nuestro alrededor. Si Dios te va a usar, déjate usar. Si Dios te está hablando, amigo, si hoy te está diciendo, sigue tal camino, escúchale la voz a Dios. Porque Dios tiene un propósito grande para tu vida. Sí, difícil algunas veces, pero un propósito para mi vida. Dios me lo bendiga y me lo guarde, hermano. Vamos a orar para estar despedidos.